Mis queridos tibetanos, tanto dentro como fuera del Tíbet, todos aquellos que siguen la tradición budista tibetana y todos aquellos que tienen una conexión con el Tíbet y los tibetanos, gracias a la previsión de nuestros antiguos reyes, ministros y eruditos adeptos, la enseñanza completa del Buda, que comprende las enseñanzas escriturales y experienciales de los 3 vehículos y los 4 conjuntos de Tantra y sus temas y disciplinas relacionados, floreció ampliamente en la Tierra de la Nieve. El Tíbet ha servido como fuente de tradiciones culturales budistas y afines para el mundo. En particular, ha contribuido significativamente a la felicidad de innumerables seres en Asia, incluidos los de China, el Tíbet y Mongolia. En el proceso de mantener la tradición budista en el Tíbet, desarrollamos una tradición tibetana única de reconocer las reencarnaciones de los eruditos adeptos, que ha sido de inmensa ayuda tanto para el Dharma como para los seres sintientes, particularmente para la comunidad monástica. Desde que el omnisciente Gedung Gyatso fue reconocido y confirmado como la reencarnación de Gedung Drup en el siglo XV, y se estableció el Gaden Podjan Labrang, la institución del Dalai Lama, se han reconocido reencarnaciones sucesivas. El tercero en la línea, Sonam Gyatso, recibió el título de Dalai Lama. El quinto Dalai Lama, Ngawang Lobsang Gyatso, estableció el gobierno de Gaden Podran en 1642, convirtiéndose en el jefe espiritual y político del Tíbet. Durante más de 600 años desde Gedung Drup, se ha reconocido una serie de reencarnaciones inequívocas en el linaje del Dalai Lama. Los Dalai Lamas han funcionado como líderes políticos y espirituales del Tíbet durante 369 años desde 1642. Ahora he puesto fin a esto voluntariamente, orgulloso y satisfecho de que podemos seguir adelante con el tipo de sistema democrático de gobierno que florece en otras partes del mundo. De hecho, ya en 1969 dejé claro que las personas interesadas debían decidir si las reencarnaciones del Dalai Lama debían continuar en el futuro. Sin embargo, en ausencia de directrices claras, si el público interesado expresara un fuerte deseo de que los Dalai Lamas continuaran, existe un riesgo obvio de que intereses políticos creados utilicen indebidamente el sistema de reencarnación para cumplir con sus propios objetivos políticos. Por lo tanto, mientras me mantenga en buena forma física y mental, me parece importante que elaboremos directrices claras para reconocer al próximo Dalai Lama, de modo que no haya lugar a dudas ni engaños. Para que estas directrices sean completamente comprensibles, es esencial comprender el sistema de reconocimiento de Tulkus y los conceptos básicos que los sustentan. Por lo tanto, los explicaré brevemente a continuación. Vidas pasadas y futuras. Para aceptar la reencarnación o la realidad de los Tulkus, debemos aceptar la existencia de vidas pasadas y futuras. Los seres sensibles vienen a esta vida presente desde sus vidas anteriores y renacen nuevamente después de la muerte. Este tipo de renacimiento continuo es aceptado por todas las antiguas tradiciones espirituales y escuelas de filosofía de la India, excepto los Charvakas, que eran un movimiento materialista. Algunos pensadores modernos niegan las vidas pasadas y futuras basándose en la premisa de que no podemos verlas. Otros no extraen conclusiones tan claras sobre esta base. Aunque muchas tradiciones religiosas aceptan el renacimiento, difieren en sus puntos de vista sobre qué es lo que renace, cómo renace y cómo pasa por el periodo de transición entre dos vidas. Algunas tradiciones religiosas aceptan la perspectiva de la vida futura, pero rechazan la idea de las vidas pasadas. En general, los budistas creen que el nacimiento no tiene un comienzo, y que una vez que logramos la liberación del ciclo de la existencia al superar nuestro karma y nuestras emociones destructivas, no renaceremos bajo el influjo de estas condiciones. Por lo tanto, los budistas creen que el renacimiento tiene un final, como resultado del karma y las emociones destructivas, pero la mayoría de las escuelas filosóficas budistas no aceptan que el flujo mental llegue a su fin. Rechazar los renacimientos pasados y futuros contradeciría el concepto budista de base, camino y resultado, que debe explicarse sobre la base de la mente disciplinada o indisciplinada. Si aceptamos este argumento, lógicamente, también tendríamos que aceptar que el mundo y sus habitantes surgen sin causas ni condiciones.
Por lo tanto, mientras seas budista, es necesario aceptar los renacimientos pasados y futuros. Para quienes recuerdan sus vidas pasadas, el renacimiento es una experiencia clara. Sin embargo, la mayoría de los seres ordinarios olvidan sus vidas pasadas a medida que pasan por el proceso de muerte, estado intermedio y renacimiento. Como los renacimientos pasados y futuros son ligeramente oscuros para ellos, necesitamos usar la lógica, basada en la evidencia, para probarles los renacimientos pasados y futuros. Hay muchos argumentos lógicos diferentes dados en las palabras del Buda y comentarios posteriores para probar la existencia de vidas pasadas y futuras. En resumen, se reducen a 4 puntos, que son la lógica de que las cosas son precedidas por cosas de un tipo similar, la lógica de que las cosas son precedidas por una causa sustancial, la lógica de que la mente se ha familiarizado con las cosas del pasado y la lógica de haber adquirido experiencia de las cosas del pasado. En última instancia, todos estos argumentos se basan en la idea de que la naturaleza de la mente, su claridad y conciencia, debe tener claridad y conciencia como su causa substancial. No puede tener ninguna otra entidad como un objeto inanimado como su causa substancial. Esto es evidente. A través del análisis lógico, inferimos que una nueva corriente de claridad y conciencia no puede surgir sin causas o a partir de causas no relacionadas. Si bien observamos que la mente no se puede producir en un laboratorio, también inferimos que nada puede eliminar la continuidad de la claridad y la conciencia sutiles. Hasta donde sé, ningún psicólogo, físico o neurocientífico moderno ha sido capaz de observar o predecir la producción de la mente ni a partir de la materia ni sin causa. Hay personas que pueden recordar su vida pasada inmediata o incluso muchas vidas pasadas, así como ser capaces de reconocer lugares y parientes de esas vidas. Esto no es algo que simplemente sucedió en el pasado. Incluso hoy en día hay muchas personas en Oriente y Occidente que pueden recordar incidentes y experiencias de sus vidas pasadas. Negar esto no es una forma honesta e imparcial de hacer investigación, porque va en contra de esta evidencia. El sistema tibetano de reconocimiento de reencarnaciones es un modo auténtico de investigación basado en el recuerdo de las vidas pasadas de las personas. ¿Cómo se produce el renacimiento? Hay 2 formas en las que alguien puede renacer después de la muerte: renacer bajo el influjo del karma y las emociones destructivas, y renacer a través del poder de la compasión y la oración. En cuanto al primero, debido a la ignorancia, se crea karma negativo y positivo, y sus huellas permanecen en la conciencia. Estos se reactivan a través del anhelo y el aferramiento, impulsándonos a la siguiente vida. Entonces renacemos involuntariamente en reinos superiores o inferiores. Esta es la forma en que los seres ordinarios giran incesantemente a través de la existencia como el giro de una rueda. Incluso en tales circunstancias, los seres ordinarios pueden dedicarse diligentemente, con una aspiración positiva, a prácticas virtuosas en su vida diaria. Se familiarizan con la virtud que en el momento de la muerte puede ser reactivada, proporcionándoles los medios para renacer en un reino superior de existencia. Por otro lado, los bodhisattvas superiores, que han alcanzado el camino de la visión, no renacen por la fuerza de su karma y emociones destructivas, sino debido al poder de su compasión por los seres sensibles y en base a sus oraciones para beneficiar a los demás. Son capaces de elegir su lugar y hora de nacimiento, así como a sus futuros padres. Tal renacimiento, que es únicamente para el beneficio de los demás, es renacimiento a través de la fuerza de la compasión y la oración. El significado de Tulku. Parece que la costumbre tibetana de aplicar el epíteto Tulku, cuerpo de emanación de Buda, a las reencarnaciones conocidas, comenzó cuando los devotos lo usaban como un título honorario, pero desde entonces se ha convertido en una expresión común. En general, el término Tulku se refiere a un aspecto particular del Buda, uno de los 3 o 4 descritos en el vehículo del sutra. Según esta explicación de estos aspectos del Buda, una persona que está totalmente atada por las emociones destructivas y el karma tiene el potencial de alcanzar el cuerpo de la verdad, Dharmakaya, que comprende el cuerpo de la verdad de la sabiduría y el cuerpo de la verdad de la naturaleza. El primero se refiere a la mente iluminada de un Buda
que ve todo de manera directa y precisa tal como es en un instante. Ha sido limpiada de todas las emociones destructivas, así como de sus huellas, mediante la acumulación de mérito y sabiduría durante un largo periodo de tiempo. El segundo, el cuerpo de la verdad de la naturaleza, se refiere a la naturaleza vacía de esa mente iluminada que todo lo sabe. Estos dos juntos son aspectos de los Budas en sí mismos. Sin embargo, como no son directamente accesibles a los demás, sino solo entre los propios Budas, es imperativo que los Budas se manifiesten en formas físicas que sean accesibles a los seres sensibles para ayudarlos. Por lo tanto, el aspecto máximo de un Buda es el cuerpo del disfrute completo, Sambhogakaya, que es accesible a los bodhisattvas superiores y tiene 5 cualidades definidas como residir en el cielo Akanishta. Y del cuerpo del disfrute completo se manifiestan los innumerables cuerpos de emanación o tulkus, nirmanakaya, de los Budas, que aparecen como dioses o humanos y son accesibles incluso para los seres ordinarios. Estos dos aspectos físicos del Buda se denominan cuerpos de forma que están destinados a los demás. El cuerpo de emanación es triple. A. El cuerpo de emanación supremo como el Buda Shakyamuni. El Buda histórico, que manifestó las 12 acciones de un Buda, como nacer en el lugar que eligió, etc. B. El cuerpo de emanación artístico que sirve a los demás apareciendo como artesanos, artistas, etc. Y C. El cuerpo de emanación encarnado, según el cual los Budas aparecen en diversas formas como seres humanos, deidades, ríos, puentes, plantas medicinales y árboles para ayudar a los seres sensibles. De estos 3 tipos de cuerpos de emanación, las reencarnaciones de maestros espirituales conocidos y reconocidos como tulkus en el Tíbet pertenecen a la tercera categoría. Entre estos tulkus puede haber muchos que sean cuerpos de emanación encarnados verdaderamente calificados de los Budas, pero esto no se aplica necesariamente a todos ellos. Entre los tulkus del Tíbet puede haber aquellos que son reencarnaciones de bodhisattvas superiores, bodhisattvas en los caminos de acumulación y preparación, así como maestros que evidentemente aún no han entrado en estos caminos de bodhisattva. Por lo tanto, el título de tulku se da a los lamas reencarnados, ya sea por su semejanza con los seres iluminados o por su conexión con ciertas cualidades de los seres iluminados. Como dijo Jamyang Khyentse Wangpo, la reencarnación es lo que sucede cuando alguien renace después del fallecimiento de su predecesor. La emanación es cuando las manifestaciones tienen lugar sin que la fuente desaparezca. Reconocimiento de las reencarnaciones. La práctica de reconocer quién es quién, identificando la vida anterior de alguien, se practicaba incluso cuando el propio Buda Shakyamuni estaba vivo. Se encuentran muchos relatos en las 4 secciones Agama del Vinaya Pitaka, las historias de Yataka, el Sutra del Sabio y el Necio, el Sutra de los 100 Karmas, etc., en los que el Tathagata reveló el funcionamiento del karma, contando innumerables historias sobre cómo los efectos de ciertos karmas creados en una vida pasada son experimentados por una persona en su vida presente. Además, en las historias de vida de los maestros indios que vivieron después del Buda, muchos revelan sus lugares de nacimiento anteriores. Hay muchas historias de este tipo, pero el sistema de reconocimiento y numeración de sus reencarnaciones no existía en la India. El sistema de reconocimiento de las reencarnaciones en el Tíbet, las vidas pasadas y futuras, se afirmaban en la tradición indígena tibetana Bon antes de la llegada del budismo. Desde que el budismo se extendió por el Tíbet, prácticamente todos los tibetanos han creído en vidas pasadas y futuras. La investigación de las reencarnaciones de muchos maestros espirituales que defendieron el Dharma, así como la costumbre de rezarles devotamente, floreció por todas partes en el Tíbet. Muchas escrituras auténticas, libros tibetanos autóctonos como el Mani Kabum y las enseñanzas quíntuples de Katang, y otros como los libros de los discípulos Kadam y la Guirnalda de Joyas, respuestas a las preguntas que fueron narrados por el glorioso e incomparable maestro indio Dipankara Atisha en el siglo XI en el Tíbet, cuentan historia de las reencarnaciones de Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión. Sin embargo, la tradición actual de reconocer formalmente las reencarnaciones de los maestros comenzó a principios del siglo XIII con el reconocimiento de Karmapa Pakshi,
como la reencarnación de Karmapa Dusung Khenpa por sus discípulos, de acuerdo con su predicción. Desde entonces, ha habido 17 encarnaciones del Karmapa a lo largo de más de 900 años. De manera similar, desde el reconocimiento de Kunga Sangmo como la reencarnación de Kanro Choeki Jodme en el siglo XV, ha habido más de 10 encarnaciones de Samdin Dorje Pakmo. Y así, entre los tulkus reconocidos en el Tíbet, hay monjes y practicantes tántricos laicos, hombres y mujeres. Este sistema de reconocimiento de las reencarnaciones se extendió gradualmente a otras tradiciones budistas tibetanas y al Bon en el Tíbet. Hoy en día hay tulkus reconocidos en todas las tradiciones budistas tibetanas: Sakya, Gelug, Kagyu y Nyingma, así como Yona y Bodong, que sirven al Dharma. También es evidente que entre estos tulkus algunos son una desgracia. El omnisciente Gedun Rup, que fue discípulo directo de Je Tsongkhapa, fundó el monasterio Tashilhunpo en Tsang y cuidó de sus estudiantes. Falleció en 1474 a la edad de 84 años. Aunque inicialmente no se hizo ningún esfuerzo por identificar su reencarnación, la gente se vio obligada a reconocer a un niño llamado Sangye Chopel, que había nacido en Tanak, Tsang, 1476, debido a lo que tenía que decir sobre sus asombrosos e impecables recuerdos de su vida pasada. Desde entonces comenzó una tradición de búsqueda y reconocimiento de las sucesivas reencarnaciones de los Dalai Lamas por parte del Gaden Podran Labran y más tarde del gobierno de Gaden Podran. Las formas de reconocer las reencarnaciones. Después de que surgiera el sistema de reconocimiento de tulkus, comenzaron a desarrollarse y crecer varios procedimientos para llevarlos a cabo. Entre ellos, algunos de los más importantes incluyen la carta predictiva del predecesor y otras instrucciones e indicaciones que pudieran ocurrir, el relato fidedigno de la reencarnación de su vida anterior y su conversación sobre ella, la identificación de las posesiones que pertenecían al predecesor y el reconocimiento de las personas que habían sido cercanas a él. Aparte de estos, otros métodos incluyen pedir a maestros espirituales confiables su adivinación, así como buscar las predicciones de oráculos mundanos que aparecen a través de médiums en trance y observar las visiones que se manifiestan en lagos sagrados de protectores como Lhamo y Lhasa, un lugar sagrado al sur de Lhasa. Cuando hay más de un candidato potencial para el reconocimiento como tulku y resulta difícil decidir, existe una práctica de tomar la decisión final mediante adivinación empleando el método de la bola de masa, Sentak, ante una imagen sagrada mientras se invoca el poder de la verdad. Emanación antes del fallecimiento del predecesor. Madei Tulku. Por lo general, una reencarnación tiene que ser el renacimiento de alguien como ser humano después de haber fallecido previamente. Los seres sintientes ordinarios generalmente no pueden manifestar una emanación antes de la muerte, pero los bodhisattvas superiores, que pueden manifestarse en cientos o miles de cuerpos simultáneamente, pueden manifestar una emanación antes de la muerte. Dentro del sistema tibetano de reconocimiento de tulkus, hay emanaciones que pertenecen a la misma corriente mental que el predecesor, emanaciones que están conectadas con otras a través del poder del karma y las oraciones, y emanaciones que llegan como resultado de bendiciones y nombramientos. El propósito principal de la aparición de una reencarnación es continuar el trabajo inacabado del predecesor para servir al Dharma y a los seres. En el caso de un lama, que es un ser ordinario, en lugar de tener una reencarnación que pertenece a la misma corriente mental, se puede reconocer como su emanación a otra persona con conexiones con ese lama a través del karma puro y las oraciones. Alternativamente, es posible que el lama designe un sucesor que sea su discípulo o alguien joven que sea reconocido como su emanación. Dado que estas opciones son posibles en el caso de un ser ordinario, es factible una emanación antes de la muerte que no sea de la misma corriente mental. En algunos casos, un alto lama puede tener varias reencarnaciones simultáneamente, como encarnaciones de cuerpo, palabra y mente, etc. En tiempos recientes, ha habido emanaciones antes de la muerte bien conocidas, como Dubjon Jigtral Yeshe Torje y Chogye Chinchen Ngawan Khenrab. Utilización de la urna dorada.
A medida que la era degenerada empeora y se reconocen más reencarnaciones de altos lamas, algunas de ellas por motivos políticos, se reconocen cada vez más por medios inapropiados y cuestionables, lo que ha causado un gran daño al Dharma. Durante el conflicto entre el Tíbet y los Gurkhas, 1791-93, el gobierno tibetano tuvo que pedir apoyo militar manchú. En consecuencia, el ejército Gurkha fue expulsado del Tíbet, pero después los funcionarios manchúes hicieron una propuesta de 29 puntos con el pretexto de hacer más eficiente la administración del gobierno tibetano. Esta propuesta incluía la sugerencia de elegir a suertes de una urna dorada para decidir sobre el reconocimiento de las reencarnaciones de los Dalai Lamas, Panchen Lamas y Hutuktus, un título mongol dado a los altos lamas. Por lo tanto, este procedimiento se siguió en el caso de reconocer algunas reencarnaciones del Dalai Lama, Panchen Lama y otros altos lamas. El ritual que se debía seguir fue escrito por el octavo Dalai Lama Yangpa Gyatso. Incluso después de que se hubiera introducido dicho sistema, se prescindió de este procedimiento para el noveno, el 13º y, para mí, el 14º Dalai Lama. Incluso en el caso del 10º Dalai Lama, ya se había encontrado la reencarnación auténtica y en realidad no se siguió este procedimiento, pero para complacer a los manchúes, simplemente se anunció que se había seguido este procedimiento. El sistema de la urna dorada en realidad se utilizó solo en los casos de 11º y 12º Dalai Lama. Sin embargo, el 12º Dalai Lama ya había sido reconocido antes de que se empleara el procedimiento. Por lo tanto, solo ha habido una ocasión en que un Dalai Lama fue reconocido utilizando este método. Asimismo, entre las reencarnaciones del Panchen Lama, aparte del octavo y el noveno, no ha habido casos en que se haya empleado este método. Este sistema fue impuesto por los manchúes, pero los tibetanos no tenían fe en él, porque carecía de cualquier cualidad espiritual. Sin embargo, si se utilizara honestamente, parece que podríamos considerarlo similar a la forma de adivinación que emplea el método de la bola de masa. En 1880, durante el reconocimiento del 13º Dalai Lama como la reencarnación del 12º, aún existían rastros de la relación sacerdote-patrono entre el Tíbet y los manchúes. Fue reconocido como la reencarnación inequívoca por el octavo Panchen Lama, las predicciones de los oráculos de Nechun y Samye y la observación de visiones que aparecieron en el Lhamo Latso, por lo que no se siguió el procedimiento de la urna dorada. Esto se puede entender claramente en el testamento final del 13º Dalai Lama del año del mono de agua 1936, en el que afirma: «Como todos ustedes saben, no fui seleccionado de la manera habitual de sacar suertes de la urna de oro, sino que mi selección fue predicha y adivinada. De acuerdo con estas adivinaciones y profecías, fui reconocido como la reencarnación del Dalai Lama y entronizado. Cuando fui reconocido como la 14ª reencarnación del Dalai Lama en 1939, el sacerdote patrocinador... Las relaciones entre el Tíbet y China ya habían terminado, por lo que no había necesidad de confirmar la reencarnación mediante el uso de la urna dorada. Es bien sabido que el entonces regente del Tíbet y la Asamblea Nacional Tibetana habían seguido el procedimiento para reconocer la reencarnación del Dalai Lama teniendo en cuenta las predicciones de los altos lamas, los oráculos y las visiones vistas en Lhamo Latso. Los chinos no tuvieron ninguna participación en ello. Sin embargo, algunos funcionarios interesados del Kuomintang difundieron posteriormente astutamente mentiras en los periódicos, afirmando que habían acordado renunciar al uso de la urna dorada y que Wu Chunxin presidió mi entronización, etc. Esta mentira fue desenmascarada por Ngabo Ngawang Jigme, vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, a quien la República Popular China consideraba una persona sumamente progresista, en la segunda sesión del V Congreso del Pueblo de la Región Autónoma del Tíbet, el 31 de julio de 1989. Esto es evidente cuando al final de su discurso, en el que dio una explicación detallada de los hechos y presentó pruebas documentales, exigió: ¿qué necesidad hay de que el Partido Comunista siga el ejemplo y continúe con las mentiras del Kuomintang? Estrategia engañosa y falsas esperanzas. En el pasado reciente,
Ha habido casos de administradores irresponsables de ricas propiedades de los lamas que recurrieron a métodos impropios para reconocer las reencarnaciones, lo que ha socavado el Dharma, la comunidad monástica y nuestra sociedad. Además, desde la era Manchú, las autoridades políticas chinas recurrieron repetidamente a diversos medios engañosos, utilizando el budista, los maestros budistas y los tulkus como herramientas para cumplir sus fines políticos al involucrarse en los asuntos tibetanos y mongoles. Hoy, los gobernantes autoritarios de la República Popular China, que como comunistas rechazan la religión, pero aún así se involucran en asuntos religiosos, han impuesto una supuesta campaña de reeducación y han declarado la llamada Orden número 5, relativa al control y reconocimiento de las reencarnaciones, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2007. Esto es indignante y vergonzoso. La aplicación de diversos métodos inapropiados para el reconocimiento de las reencarnaciones, con el fin de erradicar nuestras tradiciones culturales tibetanas únicas, está causando un daño que será difícil de reparar. Además, dicen que están esperando mi muerte y que reconocerán a un 15º Dalai Lama de su elección. Está claro por sus recientes normas y reglamentos y declaraciones posteriores que tienen una estrategia detallada para engañar a los tibetanos, a los seguidores de la tradición budista tibetana y a la comunidad mundial. Por lo tanto, como tengo la responsabilidad de proteger el Dharma y a los seres sensibles y contrarrestar esos planes perjudiciales, hago la siguiente declaración. La próxima encarnación del Dalai Lama. Como ya he dicho, la reencarnación es un fenómeno que debería tener lugar por elección voluntaria de la persona en cuestión, o al menos en virtud de su karma, méritos y oraciones. Por tanto, la persona que se reencarna tiene la autoridad legítima exclusiva sobre dónde y cómo renace y cómo se reconocerá esa reencarnación. Es una realidad que nadie más puede obligar a la persona en cuestión ni manipularla. Es particularmente inapropiado que los comunistas chinos, que rechazan explícitamente incluso la idea de vidas pasadas y futuras, y mucho menos el concepto de tulkus reencarnados, se entrometan en el sistema de reencarnación y, en especial, en las reencarnaciones de los Dalai Lamas y Panchen Lamas. Semejante intromisión descarada contradice su propia ideología política y revela su doble moral. Si esta situación continúa en el futuro, será imposible para los tibetanos y para quienes siguen la tradición budista tibetana reconocerla o aceptarla. Cuando tenga 90 años, consultaré a los altos lamas de las tradiciones budistas tibetanas, al público tibetano y a otras personas interesadas que siguen el budismo tibetano y reevaluaré si la institución del Dalai Lama debe continuar o no. Sobre esa base tomaremos una decisión. Si se decide que la reencarnación del Dalai Lama debe continuar y es necesario que se reconozca al 15º Dalai Lama, la responsabilidad de hacerlo recaerá principalmente en los funcionarios interesados del Gaden Podran Trust de Dalai Lama. Ellos deberían consultar a los diversos líderes de las tradiciones budistas tibetanas y a los confiables protectores del Dharma que están vinculados inseparablemente al linaje de los Dalai Lamas. Debían buscar el consejo y la dirección de estos seres interesados y llevar a cabo los procedimientos de búsqueda y reconocimiento de acuerdo con la tradición pasada. Dejaré instrucciones escritas claras al respecto. Tengo presente que, aparte de la reencarnación reconocida a través de tales métodos legítimos, no se debe dar reconocimiento o aceptación a ningún candidato elegido con fines políticos por nadie, incluidos los de la República Popular de China. El Dalai Lama. Dharamsala, 24 de septiembre de 2011. Gracias por escuchar.